El territorio de Arizona, en el verano de 1887, era un mundo resquebrajado bajo un cielo que nunca perdonaba. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El calor ondulaba sobre la tierra dura, haciendo que el horizonte pareciera un espejismo tembloroso. Las yucas y los mezquites se veían grises, casi quebradizos. Sus ramas, afiladas como hueso seco, se mecían mientras remolinos de polvo giraban como espíritus inquietos persiguiendo al viento. Muy arriba, los buitres trazaban círculos lentos, buscando cualquier rastro de vida que el desierto pudiera entregar. A 1 kilómetro al este de la cordillera Chiricahua, un pequeño rancho se aferraba como podía a la tierra. No era más que una cabaña vieja, hecha de pino tosco, con un techo parchado de alquitrán y láminas oxidadas, y un granero que amenazaba con caer en cada tormenta. Las cercas cedían bajo el peso del alambre de púas corroído. Dentro del corral, un puñado de cabras escarbaba en el suelo reseco, las costillas marcadas, buscando sin éxito un poco de verde. El hombre que cuidaba aquel sitio parecía tan gastado como el paisaje. Tahan Rorik, apache Chiricahua de 34 años, cargaba en sus hombros el peso de batallas pasadas y de seres queridos enterrados demasiado pronto. Su rostro, curtido por años bajo el sol, guardaba una mirada aguda pero sombría. Su cabello negro, largo, con vetas de polvo. Cicatrices cruzaban sus antebrazos, unas de guerra, otras de herramientas tercas y alambre mal domado. Su cuerpo había soportado disparos de mosquete, sequías interminables, pero era su silencio lo que lo hacía parecer mayor. Alguna vez luchó en las montañas, cuando el grupo de Jerónimo se negó a rendirse. Conoció el estruendo de los rifles en cañones estrechos, el humo de los campamentos incendiados, el llanto de familias atrapadas por la caballería. Cuando la guerra terminó, Tahan fue enviado a la reserva. Como tantos de los suyos, allí los soldados contaban raciones, cabezas, y las enfermedades se llevaban más vidas que el hambre. En una sola semana, la viruela le quitó a su esposa y a su hijo recién nacido. Los enterró bajo unos álamos cerca de la agencia San Carlos, y ya no quiso seguir esperando limosnas. Se marchó con poco más que un rifle viejo, unas cuantas cabras y una férrea voluntad de sobrevivir por su cuenta. Con trueques y trabajo duro reclamó aquel pedazo de tierra, no porque creyera en papeles, sino porque desde allí podía ver las montañas de sus antepasados. Durante 3 años resistió, reparando cercas, intentando hacer crecer maíz en suelo duro, sacando agua fangosa de un pozo casi muerto. La tierra cobraba su precio en sangre y sudor, pero le ofrecía algo que la reserva jamás le dio: un poco de libertad. Aún así, la soledad pesaba. Cada amanecer encendía un pequeño fuego con ramas torcidas y seguía con sus tareas y silencios. A veces hablaba con las cabras o con el viento, pero el silencio se le pegaba como una piedra al pecho. Los viajes a Tombstone por provisiones no lo aliviaban. Las conversaciones se apagaban cuando entraba en la tienda. Algunos hombres lo llamaban jefe, con una sonrisa burlona. Otros simplemente lo ignoraban, como si fuera una sombra. Los niños lo observaban fijamente, las mujeres cruzaban la calle. Él aguantaba sin decir nada, pero le dolía. Para el verano de 1887, la sequía se volvió más dura. El pozo vomitaba agua espesa, casi barro. Las cabras balaban buscando pasto que ya no existía. Ni el cielo tenía misericordia. Por primera vez, Tahan aceptó lo que siempre había negado. Ningún hombre podía enfrentar aquella tierra solo. Necesitaba otra presencia en la casa. Necesitaba una esposa. No por romance, ese lo había enterrado junto a su familia, sino por sensatez. Alguien que compartiera el trabajo, agua, animales, invierno. Una compañera que conociera la resistencia, no las fantasías. La idea nació cuando encontró un periódico viejo de Kansas City, envuelto alrededor de un saco de harina. Entre anuncios de tónicos y herramientas,
había una nota de una agencia matrimonial. Las palabras eran sencillas. Hombres y mujeres prácticos, unidos para sobrevivir juntos. Durante semanas, Tahan miró aquel recorte bajo la luz de la lámpara. Buscar esposa por carta le parecía extraño, casi ajeno. Pedir a desconocidos que eligieran por él. Pero el silencio en la casa le recordaba cada día lo que faltaba. Al final, una noche tomó un lápiz gastado y escribió una carta. Sin adornos, solo la verdad. Describió su rancho, la sequía, la dureza de la vida y la necesidad de una compañera dispuesta a trabajar con él. No pidió belleza ni juventud, solo fuerza y constancia. A la mañana siguiente llevó la carta a Tombstone. Vern Walker, el encargado del correo, leyó el destinatario y levantó una ceja. ¿Kansas City?, preguntó, pero Tahan no dio explicación alguna. La carta cayó dentro del saco de envíos, y con ella una parte de su vida reservada. Al salir a la calle, sintió miradas desde cada puerta y ventana. «Se busca esposa por correo, con un Apache», murmuró alguien. Tahan fingió no oír. Subió al carro y emprendió el regreso. Las palabras zumbaban como moscas. Tahan Rorik no les prestó atención. Subió a su carreta y regresó al rancho. En los días siguientes, volvió a remendar el techo del granero, reparó el corral y cavó más hondo en el pozo, aunque apenas sacaba barro. Cada anochecer, se sentaba frente a su mesa, cenando frijoles y silencio, con la mirada fija en la silla vacía frente a él. Recordaba la risa de su esposa, el primer llanto de su hijo, el calor que alguna vez llenó una casa que ahora se sentía hueca. Sabía que los muertos no podían ser reemplazados, pero quizá algún día otra alma se sentaría allí, no para sustituir a nadie, sino para recordarle que la vida seguía. El desierto era cruel, pero también enseñaba. Nada sobrevivía solo. El coyote buscaba lo que dejaba el halcón. La abeja cargaba el polen del nopal. Incluso las montañas alimentaban los valles cuando sus riscos se desmoronaban. Un hombre que intentaba vivir apartado no era más fuerte que un árbol arrancado de raíz. De julio a agosto, el calor se volvió aún más feroz. El cielo era una cúpula azul pulida, sin una sola nube. El suelo se abría en grietas grandes como para atrapar un tacón. Tahan guardó frijoles en costales de arpillera, contó sus cabras y esperó. En algún lugar al este del Mississippi, su carta viajaba, quizá ya descartada, quizá en manos de una desconocida decidiendo su valor. Una tarde, nubes oscuras se reunieron sobre las montañas lejanas, pero se negaron a romperse. Tahan permaneció en su porche, observando los remolinos de polvo bailar sobre la llanura. El silencio era tan profundo que escuchaba su propia respiración. Había lanzado su esperanza al viento en una hoja de papel. Si regresaría como salvación o como nada. Era algo fuera de su alcance. Por ahora, era lo que el desierto había hecho de él. Un hombre solo de pie frente al horizonte. 6 semanas después de enviar la carta, casi se convencía de que no habría respuesta. El desierto estaba acostumbrado al silencio, y supuso que la agencia en Kansas City habría tirado su solicitud al ver el nombre de un Apache. Pero una tarde de calor, el muchacho del telégrafo apareció en su entrada con un papel entre los dedos. Llegando al depósito de Tombstone, 3 de septiembre, tren del mediodía. Las palabras eran tan secas como la tierra misma. Una mujer venía en camino. Alguien había leído su petición sencilla y había decidido apostar su vida en ella. Tahan dobló el telegrama con cuidado, como si pudiera romperse, y lo guardó en el chaleco. Esa noche permaneció sentado mucho rato en la mesa, escuchando el vacío de la casa, consciente de que pronto cambiaría. Al amanecer del 3 de septiembre, se levantó antes del sol. Se lavó con el agua turbia del pozo, se afeitó con una navaja sin filo y se puso su mejor camisa, limpia pero gastada. Los pantalones remendados, el chaleco viejo pero firme. Lustró las botas hasta que el cuero mostró un brillo apagado.
Luego enganchó los caballos a la carreta. Cuando el sol asomó sobre las montañas, él ya estaba en camino hacia Tombstone. 15 millas de polvo y silencio. El mezquite y la salvia rozaban las ruedas, y las montañas cambiaban lentamente al fondo. Tahan mantuvo la vista al frente, respirando hondo ante el peso de lo que lo esperaba. Al llegar al pueblo, era evidente que la noticia se había corrido. Hombres apoyados en barandales, mujeres en los umbrales, niños siguiéndolo con los ojos muy abiertos. Para cuando amarró los caballos cerca del depósito, una multitud ya se había reunido, ansiosa de ver el espectáculo. «Es él», susurró alguien. «El apache con una esposa por correo». Tahan no reaccionó. Se colocó sobre la plataforma con los hombros rectos y las manos sueltas en el cinturón. Fijó la mirada en las vías, esperando. Primero llegó el silbido, luego la columna de humo negro. La locomotora rugió al entrar, el vapor silbando mientras los frenos chillaban. Los pasajeros comenzaron a bajar. Un vendedor con maletas pesadas, una familia cuidando a los niños, una anciana con un bolso desgastado. Y entonces apareció ella. Descendió del vagón con una mano enguantada en el pasamanos, deteniéndose un instante como si midiera a la multitud. Era más joven de lo que esperaba. No más de 26 años, con cabello castaño bajo un sombrero de viaje sencillo. Su vestido gris era modesto, práctico, pero incluso así tenía una elegancia natural que llamó todas las miradas. La plataforma quedó en silencio. Tahan sintió el peso de los murmullos, los juicios. Había pedido a alguien corriente, que pasara desapercibida, pero aquella mujer llenaba el espacio sin esforzarse. Alzó la barbilla y bajó los escalones con un solo baúl. Sus ojos, gris azules como nubes sobre las montañas, lo buscaron hasta encontrarlo. Caminó directo hacia él, sin vacilar ante las miradas. «¿Usted es el señor Tahan Rorik?», preguntó con una voz tranquila y firme. «Lo soy», respondió él, «y la estaba esperando». Por un instante, aquello bastó. Luego, al notar cómo la gente se amontonaba alrededor, Tahan Rorik se inclinó para tomar el baúl de Lila Donovan. «La carreta está por aquí», murmuró. Sus manos rozaron apenas el asa. Ella la soltó de inmediato, permitiéndole cargarlo, y juntos cruzaron la plataforma. A sus espaldas, los murmullos crecían como un enjambre. «Ella es demasiado fina para él. Ninguna mujer viene al oeste si no huye de algo. Te lo digo yo, esa muchacha trae problemas». Lila no giró la cabeza. Subió al asiento de la carreta con una dignidad tranquila, y Tahan tomó su lugar a su lado. Con un chasquido de la lengua, puso en marcha a los caballos, dejando que la multitud siguiera con sus chismes. El camino se abría ancho y vacío. El polvo se levantaba tras las ruedas. El sol caía pesado. Viajaron mucho rato en silencio. Lila permanecía erguida, las manos recogidas en el regazo, la mirada fija en el horizonte. Tahan, sin querer, la observaba de reojo, preguntándose qué historia llevaba encima, qué angustia podía haberla empujado tan lejos de su hogar. «No es lo que imaginabas», dijo al fin, señalando la tierra seca que se extendía ante ellos. «No esperaba nada», respondió ella con calma. «Las expectativas son lujos que ya no puedo permitirme». Sus palabras le golpearon más fuerte que el sol. Él asintió una sola vez, y el silencio volvió a caer entre ambos. Al caer la tarde, las montañas se levantaron más nítidas, y su humilde ranchito apareció ante la vista. La cabaña desgastada, el granero ladeado, el corral de cabras junto al viejo mezquite retorcido. Lila se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando el sitio, sin emitir juicio alguno. «Ahí está», dijo Tahan. «Es muy silencioso», murmuró ella. «Es soledad», corrigió él. Ella lo miró con esos ojos color tormenta. «A veces la soledad es lo que uno necesita». Tahan desvió la mirada y chasqueó a los caballos. Cuando se detuvieron,
Lila bajó antes de que pudiera ofrecerle la mano. Se quedó de pie en el patio, protegiéndose los ojos del sol mientras observaba la cabaña, el huerto seco, la tierra agrietada. El balido suave de las cabras rompió el silencio. Tahan llevó su baúl hasta el porche. Te muestro por dentro. La cabaña era sencilla, una mesa con 2 sillas, unas repisas con platos enlatados, una estufa pequeña y una cama en el cuarto contiguo. Todo estaba limpio, pero desnudo, sin rastro de un toque humano. Lila caminó despacio por el interior, con una mirada atenta pero sin reproche. «Es pequeña», dijo Tahan. «Es refugio», contestó ella. Esa noche, preparó una comida de frijoles y harina de maíz. Comieron casi en silencio, la luz de la lámpara suavizando las paredes ásperas. Lila, sentada frente a él, se movía con una gracia tranquila, como si hubiese vivido así toda la vida, aunque sus ojos escondían sombras que él no sabía nombrar. Cuando terminaron, dejó la cuchara a un lado. «Seamos claros, señor Rorik», dijo con firmeza suave. «No he venido buscando romance, he venido buscando supervivencia. Si vamos a vivir como compañeros, haré mi parte. Solo pido lo mismo de usted». Sus palabras eran el reflejo exacto de la carta que él había enviado, aunque escucharlas en voz alta lo inquietó. Tahan inclinó la cabeza. «Eso es lo que pedí». Ella se levantó, alisando su falda. «Ha sido un viaje largo. Si me disculpa», cruzó hacia la habitación pequeña, dejándolo solo. A través de las paredes delgadas, escuchó el crujido de las tablas, el roce de la tela al desempacar. Sonidos simples, pero llenaban la cabaña de una manera que el silencio nunca había logrado. Tahan permaneció sentado largo rato, mirando la llama de la lámpara. Había pedido a alguien sencilla, casi invisible. En cambio, la agencia le había enviado a una mujer imposible de ignorar. Había pedido simplicidad. Le habían enviado esperanza. Afuera, el viento del desierto cruzaba la cabaña, trayendo consigo un presentimiento inquietante de cambio. Los primeros días tras la llegada de Lila transcurrieron en un ritmo callado pero constante. Al amanecer, Tahan salía a atender las cabras, mientras el aire aún conservaba un poco de frescura. Para su sorpresa, al regresar, la cabaña olía a café, débil pero caliente, hecho con granos que ella encontró entre sus provisiones. Lila se movía por aquella cocina estrecha con una eficiencia natural. Mangas remangadas, el cabello trenzado. No hacía preguntas innecesarias. Aprendía mirando. Cómo bombear el pesado manubrio del pozo. Cómo juntar ramas de mezquite para la estufa. Cómo limpiar los frijoles buscando piedras. Para la segunda mañana ya había tomado el mando de la cocina. «Trabajará mejor con el estómago lleno», comentó simplemente. Tahan no discutió. Las cabras, desconfiadas con los extraños, se calmaron más rápido de lo que esperaba bajo su mano atenta. Lila se arrodilló entre las cabras sin pensarlo 2 veces, revisando pezuñas y enderezando a un cabrito que se había tambaleado. Tahan Rorik la observó desde cierta distancia, con el sol apretándole los hombros, pensando en lo raro que era ver a una mujer del este tocar animales así, sin protesta ni asco. Y aún así, él seguía guardando prudencia. Por las noches, después de cenar, se sentaban uno frente al otro, hablando poco. Ella preguntó una vez por el pueblo más cercano, y él le explicó que Tombstone quedaba a 15 millas hacia el oeste. Después quiso saber de los vecinos, y Tahan mencionó que la familia Boone tenía un pequeño terreno al sur, aunque kilómetros de polvo los separaban. Tras eso, no hizo más preguntas. Vivían lado a lado, 2 desconocidos unidos por la necesidad. Fue en la 4ª tarde cuando el desierto se quebró. Todo el día el cielo había quedado inmóvil, extraño. El calor caía más pesado que de costumbre, el aire tan espeso que parecía masticarse. Al atardecer, nubes oscuras hervían en el horizonte, hinchadas, irreconocibles después de tantos meses de sequía.
Un ventarrón cruzó la llanura levantando polvo y doblando ramas de mezquite. Lila se quedó en el porche, cubriéndose los ojos. «¡Lluvia!», murmuró. Tahan se puso a su lado mirando la línea del cielo. El pecho se le apretó. Más que lluvia. La tormenta cayó con una violencia brutal. Cortinas de agua golpearon la tierra, aplastando salvia y yuca, convirtiendo el polvo en un barro que tragaba botas. Los truenos rodaron como cañones. Relámpagos partieron el cielo en líneas dentadas. En cuestión de minutos, el cauce seco detrás del granero se convirtió en un torrente rugiente. Y entonces se oyeron los balidos. El agua entraba al corral, subiendo rápido por las patas delgadas de los animales. El pánico los hacía correr en círculos, los ojos muy blancos. Tahan corrió hundiendo las botas en el lodo, y Lila fue tras él sin dudar. «¡Llévalas cuesta arriba!», gritó él sobre el estruendo. Los dos se metieron en el corral, con la lluvia cegándolos y el barro tirando de sus pies. Tahan atrapó la primera cabra y la empujó hacia la salida. Lila avanzó chapoteando, con las faldas pesadas por el agua, aplaudiendo con fuerza, su voz cortante para guiar a los animales. Trabajaron hombro con hombro, arreando a las criaturas aterradas hacia la parte alta, junto al mezquite. El agua seguía subiendo. Un cabrito quedó atrapado en la esquina del cerco, llorando mientras la corriente lo arrancaba de sus patas. Lila se lanzó sin pensarlo. Metió los brazos en el remolino lodoso, atrapó al pequeño contra su pecho, y casi cayó cuando el agua tiró de sus faldas. «¡Lila!», gritó Tahan, alcanzándola justo cuando logró liberarse. Salieron tambaleándose del corral. El cabrito temblaba entre sus brazos. Para cuando la última cabra alcanzó la parte alta, el corral estaba medio sumergido. Las tablas se rompían y flotaban como huesos. El granero se estremecía bajo la fuerza del agua, pero resistía, gimiendo como un animal herido. Empapados y jadeando, Tahan y Lila empujaron la manada hasta un risco firme por encima del cauce. La lluvia golpeaba sus espaldas, el barro les manchaba el rostro, pero ninguno cedió hasta ver a todas las cabras juntas y a salvo. Finalmente, Tahan apoyó las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Lila cayó a su lado, el cabrito aún apretado en sus brazos. Soltó una risa nerviosa, mitad susto, mitad alivio, y apoyó la mejilla en el pelaje mojado. Al pasar la tormenta, el desierto había cambiado por completo. Charcos brillaban en las hondonadas, el aire cargado del olor a salvia mojada. El corral era ruinas, tablas como escombros. El barro lo cubría todo, desde las paredes de la cabaña hasta la piel de ambos. Regresaron despacio, con el cansancio marcando cada paso. Lila dejó al cabrito en el suelo, y éste avanzó débilmente hacia su madre. Tahan la miró entonces, y por primera vez desde su llegada, dejó asomar una sonrisa. «No te asustaste», dijo con sencillez. Ella lo miró con esos ojos gris azules. No había tiempo para el miedo. Se quedaron allí un momento, la lluvia escurriendo de sus cabellos, la tormenta alejándose en silencio. Algo había cambiado. Ya no eran dos extraños unidos por un acuerdo, sino dos almas que acababan de pelear juntas contra la tierra misma. Esa noche, después de asegurar las cabras en lo alto, volvieron a la cabaña. El barro marcaba el piso al entrar. Tahan cayó sobre el banco con los músculos ardidos. Lila avivó la estufa, puso agua a calentar, y sin decir una palabra le entregó un trapo. Él se limpió la cara y los brazos, observándola moverse por el espacio estrecho con manos seguras. Cuando ella se sentó frente a él, la trenza mojada, mechones pegados a sus mejillas, Tahan ya no vio a la desconocida del tren, sino a la mujer que se había lanzado a las aguas para salvar una cría indefensa. «Perteneces aquí más que muchos», dijo en voz baja. Lila ladeó la cabeza para estudiarlo. «El pertenecer no es un regalo de la tierra», respondió. «Es algo que uno decide quedándose». Él asintió despacio. Ella entendía más de lo que había imaginado. Cenaron una comida sencilla en un silencio cansado.
pero el vacío que antes rondaba la cabaña ya no dolía tanto. Afuera, la noche vibraba con el canto de los grillos despertados por la lluvia. El desierto olía a tierra viva, húmeda, como si prometiera descanso. Antes de acostarse, Tahan Rorik salió a la puerta y miró la tierra empapada. Charcos de agua brillaban bajo la luz de la luna. La tormenta había dejado destrozos, pero también había dado lo que el desierto más necesitaba: vida. Detrás de él, Lila Donovan se acomodó en su estrecha cama. Tahan escuchó el leve roce de sus movimientos, el crujir de las vigas, el suspiro de un cuerpo agotado buscando descanso. Sonidos simples, pero ya no eran los sonidos de alguien que dormía sola. Tahan cerró la puerta suavemente y dejó que la oscuridad lo envolviera. Por primera vez en años, no sentía solo el peso de sobrevivir, sino algo más frágil y callado, como brotes nuevos que rompen la tierra mojada tras una tormenta. La lluvia había devuelto vida al desierto, pero también había dejado trabajo atrás. Durante días, Tahan y Lila repararon cercas, limpiaron el barro del corral y levantaron las tablas caídas. Las manos se les llenaron de ampollas, la ropa manchada de arcilla, pero trabajaron juntos, sin queja alguna. Cada noche se desplomaban en la mesa, demasiado agotados para hablar. Pero el silencio había cambiado. Ya no era el silencio de dos desconocidos, era el silencio de quienes habían resistido algo juntos. Las cabras prosperaron con los brotes nuevos que surgieron de la tierra húmeda. Sus balidos sonaban más fuertes. Las costillas ya no se marcaban tanto. Incluso el huerto, largo tiempo muerto, mostró señales de despertar. Una mañana, Lila se arrodilló en la tierra mojada, dejándola correr entre los dedos. «La fuerza sigue aquí», dijo suavemente. Solo necesitaba lluvia. Tahan la observó, con el sol naciendo detrás de ella, y pensó que bien podía estar hablando de sí misma. Para la segunda semana, él sabía que debían volver a Tombstone por provisiones. La harina estaba baja, el café casi terminado. Lila insistió en acompañarlo. «Si me escondo aquí», dijo, «el pueblo hablará peor. Mejor que me vean a tu lado». Tahan dudó, pero aceptó. El camino hacia el pueblo fue tranquilo, pero tenso. Al llegar a la calle principal, las conversaciones se apagaron. Las miradas se volvieron hacia ellos. Los murmullos se encendieron como pasto seco. Lila se mantuvo erguida junto a él, la barbilla alta, los ojos gris tormenta recorriendo la calle sin titubeo. En la tienda general, Ada Tate, la encargada de la pensión, los observó con dureza, los labios apretados. Detrás de ella, May Tate murmuraba con una amiga, mirando de reojo a Lila. En la caballeriza, los hermanos Jed y Roy Garrison estaban recargados en un poste, intercambiando sonrisas burlonas. «Es más guapa de lo que dijeron», comentó uno, en voz suficientemente alta para que Tahan lo escuchara. «No la veo aguantando mucho en ese corralucho de cabras». Lila ignoró los comentarios, aunque apretó un poco más el paquete que llevaba. En los escalones de la iglesia, Pastor Amos Gray se detuvo con la Biblia en la mano. Su mirada pasó por Tahan con desconfianza, luego a Lila, con una especie de lástima. Asintió apenas. Nada más. Cuando terminaron las compras, la mandíbula de Tahan dolía de tanto contenerse. Lila caminaba a su lado con paso firme, aunque la tensión en su rostro la delataba. Solo cuando subieron a la carreta, dejando el pueblo atrás, ella habló. «Ven lo que quieren ver», dijo. «Para ellos yo soy un escándalo, y tú eres una rareza, nada más. Lo soportas mejor que la mayoría», murmuró él. Ella sonrió con ironía. «He tenido práctica». Quiso preguntarle más, pero el tono de ella cerró el tema. Durante unas semanas el ritmo volvió a estabilizarse. Trabajo en el rancho, viajes prudentes al pueblo. Los Dostmere Folks seguían murmurando. Pero el chisme era como el viento. Sopla fuerte al inicio y luego se dispersa.
Tahan pensó que quizá lo peor había pasado. Hasta que, una mañana de septiembre, un desconocido apareció montando hacia el corral. Tahan estaba reparando el techo del granero cuando escuchó los cascos. Firmes, medidos, diferentes del trote de un caballo de rancho. Este sonaba a orgullo, a animal criado para lucirse. Bajó por la escalera, martillo en mano. El jinete era un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo negro pese al calor. Su caballo, un pura sangre brillante, llevaba las riendas pulidas como espejo. El hombre desmontó con una facilidad ensayada. Amarró el animal al poste como si la propiedad fuera suya. Sus ojos pálidos recorrieron el terreno antes de fijarse en Tahan. «Tú debes ser Tahan Rorik», dijo el hombre. Su voz era suave, educada, con ese tono seguro de quien está acostumbrado al dinero. Tahan no respondió. El martillo se aflojó en su mano. El desconocido sonrió, aunque la sonrisa jamás alcanzó sus ojos. «Wade Blackthorne, de Missouri. Creo que tienes algo que me pertenece». Antes de que Tahan pudiera contestar, la puerta de la cabaña se abrió. Lila Donovan salió con un balde de agua. En cuanto vio al forastero, el color desapareció de su rostro. El balde se le resbaló, el agua derramándose sobre el polvo. «Hola, Lila», saludó Blackthorne con cortesía falsa, como quien se encuentra con una conocida descarriada. «Me hiciste perseguirte por medio país». «No tienes derecho a estar aquí», dijo ella, aunque la voz le tembló. Al contrario. Se llevó la mano al abrigo y sacó un documento doblado. «Tu padre me debía $15,000. Firmó este contrato, entregándote como pago de la deuda, lo cual te hace mía». «Yo no soy propiedad de nadie», respondió ella, alzando la barbilla pese al miedo en sus ojos. La sonrisa de Blackthorne se ensanchó. «La ley dice otra cosa. Los contratos obligan. Y huiste antes de que nuestro matrimonio se formalizara. Eso, señorita Donovan, es fraude». «Ella es mi esposa ahora», dijo Tahan en voz baja, avanzando un paso. Blackthorne lo miró con desdén. «¿Esposa? Difícilmente. No hay ningún registro en este territorio. No hay ceremonia. No hay certificado. Solo un arreglo». Dejó la última palabra flotando. Arreglo. Como un insulto dirigido a un hombre al que la ley apenas consideraba ciudadano. El golpe fue duro, pero Tahan no reaccionó. La voz de Lila se afiló. «Incluso si ese contrato fuera legal, se hizo sin mi consentimiento. Yo nunca firmé nada». Blackthorne soltó una carcajada corta. «La firma de tu padre bastaba. Él te ofreció, yo acepté y pagué. Así es como se hace negocio». Los dedos de Tahan se cerraron alrededor del martillo. «Vete de esta tierra». Los ojos del hombre se estrecharon. La máscara amable cayó. «Cuidado, Apache. No querrás cometer un error que te cueste más que un puñado de cabras y polvo». Su tono se volvió helado. «Tengo amigos en Tombstone, jueces, alguaciles, hombres que respetan la ley. Y el dinero». Se montó en su caballo negro, el animal golpeando el suelo con impaciencia. «Disfruten su tiempo juntos. No durará». La nube de polvo se levantó detrás de él mientras se alejaba. Lila cayó de rodillas donde el agua se había derramado, las manos temblando. Tahan se agachó junto a ella, pero ella retrocedió ante su toque. «$15,000», susurró. No sabía que la deuda era tanta, no sabía que él... Se cubrió el rostro con las manos. «Yo pensé que correr sería suficiente. Yo pensé...» «No vas a volver con él», dijo Tahan. «No lo entiendes». Ella lo miró desesperada. «Él tiene poder. Ha destruido a otros antes. Hubo una chica, otra deuda, otra promesa. Ella también intentó huir». Lila tragó aire. Encontraron su cuerpo en el río. La mandíbula de Tahan se tensó. «Él no te tocará». «¿Cómo puedes prometer eso?», preguntó ella con la voz rota. «Una vez dijiste que no arriesgarías otra pérdida. Pues aquí está».
Esa pérdida viene por ti. Sin pensarlo, él la rodeó con los brazos. Fui un cobarde, murmuró contra su cabello. Me escondí detrás de mi dolor. Lo usé como excusa para dejar de vivir. Se apartó solo lo suficiente para mirarla. Pero tú cambiaste eso. Tú hiciste que volviera a sentir, a desear. No permitiré que el miedo nos arrebate esto. Lila buscó su rostro. Por primera vez desde que bajó del tren, se dejó caer en él, aunque fuera solo un momento. El viento del desierto recorrió el patio, trayendo consigo polvo de viejas promesas y nuevas batallas. A lo lejos, el trueno retumbó otra vez, no de lluvia, sino de conflicto acercándose. La visita de Blackthorn se propagó por Tombstone más rápido que un incendio en yuca seca. En días, cada cantina, pensión y banco de iglesia repetía la historia. Un banquero de Missouri había cabalgado hasta el rancho del Apache, agitando papeles que declaraban que su esposa no era esposa, sino propiedad comprada. Al tercer amanecer, Marshall Clay Danner mismo llegó al rancho de Tahan. Una estela de polvo se levantó detrás de su caballo ruano mientras desmontaba, el rostro endurecido por algo más que el sol. Tahan Rorik lo recibió en el patio, los brazos cruzados sobre el pecho. Lila Donovan permanecía en el umbral de la puerta, pálida, pero firme. Marshall Clay Danner se quitó el sombrero en señal de respeto hacia ella antes de volverse hacia Tahan. Blackthorn está alborotando al pueblo, dijo con cansancio. Asegura tener contratos que le dan derechos sobre la señora. Judge Harlan Boss ha pedido una audiencia. Será mejor que ambos vengan y digan lo que tengan que decir, antes de que esto termine peor. La mandíbula de Tahan se endureció. ¿Peor para quién? El alguacil soltó un suspiro. Para todos. Que el tribunal escuche la verdad. Mejor eso que rumores. Y pistolas. Los ojos de Lila vacilaron, pero ella asintió. «Iremos», dijo. Aquella tarde, su carreta entró en Tombstone. Las calles estaban llenas de rostros. Hombres recargados en barandales, mujeres murmurando desde los porches, niños corriendo para ver mejor. El juzgado de adobe, normalmente silencioso, rebosaba de gente. Dentro, el aire era espeso con sudor y juicio. Judge Harlan Boss se sentó al frente, su cabello blanco brillando bajo la luz, la mirada tan afilada como un cuchillo. A su lado, Marshall Clay Danner observaba atento. Wade Blackthorn ya estaba allí, vestido con un abrigo negro a pesar del calor, sus botas lustradas como espejo. Un abogado de Tucson, Silas Crow, lo acompañaba con una cartera llena de papeles. El banquero se movía como un hombre convencido de que el mundo siempre cedía ante él. Tahan y Lila avanzaron hacia el frente. Cada par de ojos los siguió. Los murmullos ondulaban como viento inquieto. Ada Tate apretaba la mano de May Tate, susurrándole algo áspero. Los hermanos Jed y Roy Garrison se recargaban contra la pared, intercambiando sonrisas de quien espera una pelea. Pastor Amos Gray, rígido, sostenía su Biblia con fuerza, mirando de un rostro al otro. Cuando el juez golpeó el mazo, el silencio cayó de golpe. «Estamos aquí para escuchar el reclamo de Wade Blackthorn contra Lila Donovan, ahora viviendo con Tahan Rorik», anunció el juez. «Hablen claro. El alguacil mantendrá el orden». Tahatas Blackthorn se puso de pie con elegancia ensayada, mostrando el documento doblado. Su voz sonaba rica, pulida. «Su señoría, aquí está el contrato firmado por el padre de la señorita Donovan, entregándola como resolución de su deuda. $15,000 pagados en su totalidad. Ella huyó antes de que el acuerdo pudiera sellarse en matrimonio. Vengo a reclamar lo que es legalmente mío». Colocó el papel ante el juez, y Silas Crow dio un paso adelante. «Bajo la ley de Missouri», dijo el abogado. «La firma del padre es suficiente. La tutela es vinculante. La huida de la joven constituye fraude». Las palabras resonaron, provocando murmullos inquietos. El juez miró a Lila. «Señorita Donovan puede responder».
Ella se levantó despacio, las manos temblorosas, pero su voz salió firme, clara. Ese contrato se hizo sin mi consentimiento. No era una niña. Tenía 20 años, pero jamás pidieron mi firma. La deuda era de mi padre, no mía. Blackthorn quiso pagar dinero con carne. Me marché porque me negué a ser propiedad de nadie. Sea lo que sea que Missouri considere ley, aquí soy persona. Elegí vivir libre. Sus palabras cruzaron la sala como una navaja. Algunas mujeres asintieron. Otras parecían escandalizadas. May Tate la miró con admiración silenciosa. Tahan se levantó entonces, sacando un papel doblado del chaleco. Su voz era baja, pero firme. Esta mañana Pastor Amos Gray nos casó, con Marshall Clay Danner como testigo. Somos marido y mujer bajo la ley de este territorio. Él no tiene ningún derecho sobre ella. Un murmullo recorrió la sala. Pastor Gray se aclaró la garganta y levantó la mano. Es cierto. Realicé la ceremonia al amanecer. La licencia ya está registrada en este juzgado. La sala estalló en susurros. La expresión de Blackthorn se oscureció. Una farsa, escupió. Una trampa para engañarme. Tahan sostuvo su mirada sin vacilar. Ella no es tuya, es su propia dueña, y fue ella quien decidió quedarse conmigo. El juez examinó los documentos largo rato, luego los dejó caer sobre la mesa. Su voz resonó clara y cortante. Un contrato sin la firma de la mujer no tiene validez en este territorio. Aquí no tratamos a las mujeres como mercancía. Lo que Missouri reclame termina en sus fronteras, y desde esta mañana, Lila Donovan es Lila Rorick, esposa legítima bajo la ley. El juez golpeó el mazo. Blackthorn, su reclamo queda rechazado. Caso cerrado. Un estallido de voces llenó la sala. Algunos aplaudieron en silencio, otros refunfuñaron. Los Garrison soltaron maldiciones entre dientes. La decepción por no haber visto ni un solo disparo recorrió la sala como un murmullo breve. Pastor Amos Gray, con esa serenidad que lo caracterizaba, inclinó apenas la cabeza, como aceptando que hasta un escándalo entre un apache y una mujer podía sostener una verdad que nadie quería nombrar. Lila Donovan soltó el aire de golpe, los hombros aflojándose por primera vez en semanas. Pero Wade Blackthorn aún no había terminado. Recogió sus documentos con un gesto brusco mientras su abogado le seguía los pasos como una sombra obediente. Sus ojos, pálidos y duros, ardieron al clavarse en ellos. ¿Creen que esto acabó aquí?, dijo con frialdad. Tengo amigos en Tucson, en Phoenix, en lugares donde la influencia vale más que la compasión. Se arrepentirán de cruzarse conmigo. Laila, ya firme otra vez, sostuvo su mirada sin vacilar. Ya perdiste, Wade, respondió con voz serena. Perdiste el día que pensaste que el dinero podía comprar un alma. El rostro de Blackthorn se torció de rabia. Giró sobre los talones, salió a grandes zancadas y montó su caballo negro. Un torbellino de polvo se levantó mientras se alejaba a galope, sus amenazas apagándose con el eco de los cascos. Durante un instante, el juzgado quedó envuelto en un murmullo inquieto. Marshall Clay Danner posó una mano en el hombro de Tahan Rorick. Hicieron lo correcto, dijo mirando a ambos. Aquí algunos seguirán susurrando, pero la verdad siempre termina hundiendo más hondo que la mentira. Tahan asintió brevemente. Lila entrelazó su brazo con el de él, sorprendiéndolo por la firmeza de su gesto. Juntos atravesaron la puerta hacia la luz de la tarde. Los Dustmere Folks los observaron abiertamente, algunos con respeto recién descubierto, otros con desdén. Pero ya no importaba. Ella caminaba junto a él no como un escándalo, ni como una propiedad, sino como una mujer que había defendido su propia voz ante todos. Mientras el carro se alejaba del pueblo, Pastor Amos Gray salió al pórtico. Apretó la Biblia contra el pecho y les dedicó una inclinación solemne, más poderosa que cualquier sermón. Lila lo vio y una sonrisa apenas dibujada tocó sus labios. El desierto se extendía ante ellos, vasto y duro,
pero ya no vacío. Por primera vez desde que había bajado del tren, no solo se sentía decidida, sino libre. Tahan también percibió el cambio en el silencio entre ellos. Ya no era el silencio de desconocidos, ni el silencio del miedo. Era el silencio de dos personas que habían decidido caminar juntas, pasara lo que pasara. Las semanas después de la audiencia transcurrieron como el polvo que vuelve lentamente a asentarse tras una tormenta. Wade Blackthorne se marchó de Tombstone cubierto de vergüenza y aunque los rumores persistían, nadie volvió a verlo. Algunos decían que regresó al este a lamerse las heridas. Otros juraban que se quedó en Tucson planeando demandas y artimañas. Pero con el otoño avanzando sobre el desierto, su sombra empezó a desvanecerse. Lo que quedó fue la vida diaria del rancho, dura, sencilla y diferente ahora, porque Tahan y Lila ya no vivían como dos extraños unidos por obligación. Ahora eran marido y mujer, por ley y por voluntad. La mano de Lila comenzó a transformar la cabaña. Aparecieron cortinas hechas con sacos de harina que ella misma lavó y tiñó con raíces de flores silvestres. Una repisa junto a la estufa se llenó de frascos con frijoles y maíz preparados por sus propias manos. Dedicó horas a revivir el huerto, removiendo la tierra húmeda que había dejado la riada, hasta convertirla en hileras ordenadas de verduras de invierno. Incluso Tahan, acostumbrado a ver esa tierra como un páramo eterno, se sorprendió al ver brotes verdes levantarse donde solo había polvo. Una tarde, al volver de reparar una cerca lejana, encontró a Lila en el porche, arropada con una manta, contemplando el atardecer. El cielo ardía en tonos de oro y carmesí sobre las montañas. Ella lo miró y murmuró: «Este lugar ya no se siente como castigo. Se siente como hogar». Él se sentó a su lado sin decir nada, dejando que el silencio hablara, y en su interior, un peso que llevaba arrastrando desde San Carlos por fin empezó a desprenderse. El pueblo también comenzó a cambiar con ellos. Ada Tate aún fruncía el ceño cada vez que Lila pasaba, pero May Tate le regalaba una sonrisa tímida. Jed y Roy Garrison mantenían la distancia, menos atrevidos en sus comentarios. Pastor Amos Gray, más rígido que un poste de mezquite, ahora al menos inclinaba la cabeza cuando se cruzaban. Y Marshall Clay Danner pasó un día a revisar el corral, tomando café con Tahan, un gesto silencioso de apoyo. Poco a poco, el respeto echó raíces donde antes solo había sospecha. Con la llegada del frío, Tahan y Lila trabajaron codo a codo para prepararse para el invierno. Reforzaron el granero, partieron mezquite para la estufa y apilaron heno suficiente para aguantar hasta la primavera. Una tarde, mientras guardaban el último manojo, comenzaron a caer copos de nieve, raros y fugaces en Arizona, pero suficientes para cubrir el suelo de blanco por una sola noche. Lila levantó la cara hacia el cielo, dejando que los copos se posaran en sus pestañas. Soltó una risa clara, luminosa, y Tahan sintió como aquel sonido tocaba rincones de su alma que creía muertos. Más tarde, sentados junto al fuego con la cabaña perfumada de guiso caliente, Lila habló de vender verduras en primavera, de quizá criar gallinas, de ahorrar para más cabras. Sus ojos brillaban no solo con ganas de sobrevivir, sino de construir. Y Tahan comprendió de pronto que ya no hablaba de tu rancho, sino de nuestro rancho. Y ahí, en medio del crepitar del fuego, Tahan se dio cuenta de cuán lejos habían llegado desde aquella primera cena llena de silencios tensos, hasta este instante de sueños compartidos. Una mañana, poco antes de Navidad, Tahan Rorik encontró a Lila Donovan en la colina detrás de la cabaña, de pie frente a dos sencillos marcadores de madera. Allí descansaban Marta y el pequeño hijo que él había perdido. Nunca había llevado a Lila a ese lugar, ni tampoco hablado mucho de ello, pero ella lo había encontrado, con flores silvestres recogidas al amanecer entre las manos. Se arrodilló y las colocó con una delicadeza que le apretó el pecho a Tahan. Cuando él se acercó, ella no se volvió. Habló en voz baja,
como si estuviera conversando con el mismo viento. Ella fue amada, se siente, susurró. Y te dejó tanto cariño que aún te acompaña. Yo lo honraré, Tahan, lo prometo. Se quedaron juntos en silencio largo rato, el aire frío corriendo entre los pastizales secos. Él no sintió celos ni punzadas viejas, solo un respeto profundo. Algo dentro de él, una herida que había permanecido abierta por años, por fin pareció descansar. Durante los meses fríos entraron en un ritmo propio. Al amanecer, Lila encendía la estufa mientras Tahan traía agua del pozo. Pasaban el día trabajando en los campos, en las cercas, casi siempre sin hablar, pero con la calma de quienes ya no necesitan demostrar nada. Por las noches compartían el mismo fuego, la misma mesa, y al final, la misma cama. Las paredes estrechas de la cabaña, antes llenas de ecos de soledad, ahora latían con la armonía tranquila de dos corazones aprendiendo a acompañarse. Para febrero, los vecinos que antes los evitaban empezaron a acercarse. La familia Boone llevó ramas de mezquite para el fuego. Un buscador de las colinas apareció con carne de venado para intercambiarla por frijoles. Incluso Ada Tate, tan rígida y de mirada cortante, llegó una mañana con una cesta de harina, murmurando que tenía sobrante. Todos sabían que era su manera de aceptar, por fin, el lugar de Lila. La soledad que había marcado la vida de Tahan durante años comenzaba a deshacerse. El rancho dejaba de ser un refugio de supervivencia para convertirse, poco a poco, en parte de la comunidad. En marzo, cuando los primeros brotes tiernos de maíz rompieron la tierra, Tahan y Lila se quedaron observándolos uno junto al otro. El desierto seguía siendo áspero, implacable, pero en ese instante pareció indulgente. Lila entrelazó sus dedos con los de él, sus ojos grises reflejando la luz de la mañana. Cada decisión que tomé me trajo aquí, dijo con suavidad. No me arrepiento de ninguna. Él giró su mano áspera para sostener la suya y respondió, con palabras que antes le habrían costado pronunciar. Te amo. Ella sonrió, con los labios temblando, y respondió. Y yo te amo a ti, Tahan, no por salvarme, sino por dejarme pertenecer. La primavera avanzó y con ella nuevas ilusiones. Hablaron de más cabras, de gallinas, de vender verduras y quizá, algún día, de hijos. Hablaban sin miedo, como si el mismo desierto les diera permiso para soñar. Para inicios del verano, Tombstone ya contaba una historia distinta. Lila Donovan dejó de ser la prometida fugitiva perseguida por un banquero. Ahora era Lila Rorick, la mujer que se enfrentó a un tribunal para reclamar su libertad. La mujer que venció la soledad con valentía. Y Tahan, antes llamado por algunos Dusmere Folks como el Apache Hermit, se convirtió en el hombre que había construido un hogar más valioso que cualquier contrato o rumor. Una tarde cálida, con el sol escondiéndose tras las montañas, Tahan levantó a Lila en brazos y la cruzó por el porche, aunque llevaban meses casados. Ella rió contra su hombro, una risa clara, fresca, como agua en medio del desierto. Detrás de ellos, las primeras estrellas encendían el cielo. Testigos antiguos de vidas que se resisten a caer. El rancho ya no era un sitio marcado por la pena, sino prueba de lo que puede renacer del duelo, del polvo y de una voluntad terca por empezar de nuevo. El desierto seguiría poniéndolos a prueba. Volvería la sequía, las tormentas arrasarían. Quizá viejos enemigos reaparecerían. Pero juntos habían enfrentado el silencio, la riada, el chisme y las falsas reclamaciones. Y juntos habían resistido. La tierra, dura y despiadada, por fin les había entregado su primer regalo verdadero, el uno al otro. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte
Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.